Bueno, pues bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a adentrar en un caso que, bueno, es bastante particular, ¿no? La historia de Judias Ana Lubonoano, Judy para los amigos, aunque también la conoceréis por otros nombres como Judias Goodyear o Judias Morris. Y bueno, su apodo, la viuda negra de Pensacola, ya nos da una pista de por dónde van los tiros. Desde luego. Ya te digo que este caso no deja indiferente a nadie. Y para que veamos desde el principio la magnitud del asunto, Judy Buenoano no solo fue la primera mujer ejecutada en Florida desde 1848, imagínate, sino que además fue la primera mujer en Estados Unidos en ser ejecutada en la silla eléctrica desde 1957. Vamos, un hito bastante sombrío, la verdad. Ya te digo. Y para intentar comprender este complejo caso, hoy nos vamos a basar principalmente en la entrada de Wikipedia sobre Judy Buenoano, que la verdad es que es bastante completa. Y nuestro objetivo, como siempre, es intentar comprender las claves de esta historia, separando los hechos de las interpretaciones. Queremos saber qué llevó a esta mujer a convertirse en una figura tan infame, siempre basándonos en la información que nos proporciona la fuente, claro. Me parece perfecto. ¿Y por dónde empezamos? ¿Te parece bien si primero repasamos un poco la vida de Judy, sus primeros años? Venga, sí, vamos a ella. A ver, Judías Welty nació el 4 de abril de 1943 en Texas. Era la tercera de cuatro hermanos y su infancia, bueno, estuvo marcada por una tragedia muy temprana. Su madre falleció cuando ella tenía solo 4 años. Después de esto, Judy y su hermano pequeño, Robert, se fueron a vivir con sus abuelos. Entiendo. Y más adelante, su padre se volvió a casar y se mudaron todos a Nuevo México. Allí vivieron con él y con su madrastra, que ya tenía 2 hijos de una relación anterior. Y es en este punto donde, según los informes, la vida de Judy empieza a complicarse bastante. Sí, sí, totalmente. Los informes que tenemos hablan de una infancia muy dura, con posibles abusos por parte de su padre y de su madrastra. Se habla de que la privaban de comida, que la obligaban a hacer trabajos forzados. Vamos, un panorama bastante desolador, la verdad. Y claro, esas experiencias tan traumáticas en la infancia, pues es normal que dejen huella. De hecho, a los 14 años, Judy fue encarcelada durante un par de meses por agredir a su padre, a su madrastra y a sus dos hermanastros, y al salir de la cárcel, pues ingresó en un reformatorio, del que se graduó en 1960. Un año después, en 1961, dio a luz a su hijo Michael. Vaya, un pasado bastante complicado. A ver, está claro que eso no justifica nada de lo que hizo después, pero quizás nos pueda dar alguna pista, ¿no? En fin, vamos a adentrarnos ya en los crímenes que hicieron que Judy Bononano se convirtiera en la viuda negra de Pensacola. Empezamos por su marido, James Goodyear. Vale, perfecto. James Goodyear era sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se casó con Judy el 21 de enero de 1962. 9 años después, el 16 de septiembre de 1961, Goodyear falleció en Orlando. La causa oficial de la muerte, en un principio, fue una enfermedad un poco misteriosa. Ajá. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante, o mejor dicho, turbia. Los fiscales que investigaron el caso afirmaron más tarde que Judy lo había envenenado con arsénico. ¿Y el motivo? Pues el dinero del seguro de vida, como suele pasar en estos casos. Y este fue solo el principio, el primer paso en un patrón que se repetiría a lo largo de los años. ¿No te parece? Totalmente. El siguiente en la lista fue Bobby Joe Morris. Judy se mudó con él a Colorado en 1973. Morris murió en enero de 1978 y al principio nadie sospechó nada. De hecho, su muerte no se relacionó con Judy en ese momento. Claro, claro. Pero cuando arrestaron a Judy, años más tarde, las autoridades decidieron exhumar el cuerpo de Morris. Y los análisis revelaron algo escalofriante, envenenamiento por arsénico. Vamos, que ahí ya empezamos a atar cabos. Y fíjate en este detalle, que no deja de ser curioso. Poco después de la muerte de Morris, en ese mismo año, 1978, Judy se cambió legalmente el apellido, tanto el suyo como el de su hijo, a Buenoano. Se cree que este apellido es una especie de adaptación al español de Goyer, que significa buen año. Vamos, como un macabro homenaje a su difunto marido. Un detalle un poco escalofriante, ¿no crees? Desde luego. Y ahora llegamos a la historia de su hijo, Michael Arthur Buenoano, que nació en 1961. En 1979, Michael enfermó gravemente y desarrolló síntomas que le llevaron a la paraplegia. La autopsia posterior reveló que la causa de su discapacidad era una intoxicación por arsénico. Imagínate. Es terrible, sí. Y por desgracia la tragedia no terminó ahí. Michael murió al año siguiente, el 13 de mayo de 1980, con solo 19 años. Se ahogó durante un paseo en canoa con su madre. Judy dijo que una serpiente había caído en la canoa, que los dos habían caído al agua y que ella solo había podido salvarse a sí misma. Ya. Pero la fiscalía no se creyó esa historia. De hecho, acusaron a Judy de haber volcado la canoa a propósito, aprovechando la condición de su hijo, que ya estaba debilitado por el envenenamiento. Si esto es cierto, estamos hablando de un acto de una crueldad inhumana. Totalmente de acuerdo. Y por último llegamos a John Gentry, con quien Judy se comprometió en 1983. Gentry sufrió heridas muy graves cuando su coche explotó al arrancar por culpa de una bomba casera.
Y este fue el incidente que por fin empezó a desenmascarar a Judy. Sí, este fue el punto de inflexión. Mientras Gentry se recuperaba de las heridas, la policía investigó el pasado de Judy y descubrió varias cosas sospechosas. Por ejemplo, que había fingido un embarazo. Y también se supo que Judy había estado contando a sus amigos que Gentry tenía una enfermedad terminal desde noviembre de 1982. Vamos, que lo tenía todo planeado. La verdad es que es escalofriante. Y aquí viene la clave del caso. Gentry le entregó a la policía unas píldoras de vitaminas que Judy le había estado dando. Y al analizarlas, sorpresa, arsénico y formaldehído. Este descubrimiento llevó a las autoridades a exhumar los cuerpos de Michael Buenoano, James Goodyear y Bobby Joe Morris, y en todos los casos se confirmó el envenenamiento por arsénico. Vamos, que el patrón era evidente. Un patrón que finalmente la llevó a los tribunales. En 1984, Judy fue declarada culpable del asesinato de su hijo Michael y del intento de asesinato de John Gentry. Fue condenada a 12 años de prisión por el caso de Gentry y a cadena perpetua por el asesinato de Michael. Pero la justicia no se quedó ahí. No. En 1985 la condenaron también por el asesinato de James Goodyear, y esta vez le impusieron la pena de muerte. Además de encontrar un culpable de varios delitos de robo por fraude al seguro, y también la sospecharon de haber provocado varios incendios para cobrar el dinero del seguro. Un historial delictivo bastante completo, ¿no? La verdad es que sí. Y a pesar de todas las pruebas y de las condenas, Judy Buenoano siempre mantuvo su inocencia. Pasó 13 años en el corredor de la muerte en Florida hasta que finalmente fue ejecutada en la silla eléctrica el 30 de marzo de 1998. Curiosamente, ese día era el cumpleaños de su hijo Michael. Un final bastante macabro para esta historia. Sí, la verdad es que es un detalle bastante tétrico. Además de los casos por los que fue condenada, también se sospechó que Judy pudo estar implicada en otros crímenes. Por ejemplo, se la relacionó con un asesinato que tuvo lugar en Alabama en 1974. Y también con la muerte de su novio Gerald Dossett en 1980. Claro. De hecho, exhumaron el cuerpo de Dossett y encontraron signos de envenenamiento por arsénico, pero al final no la acusaron formalmente por este caso. En fin, ¿quién sabe cuántos crímenes más pudo haber cometido? Es posible, sí. Al final nunca lo sabremos con certeza. Y bueno, volviendo al tema de su ejecución, como decíamos al principio, fue un acontecimiento bastante significativo. Fue la primera ejecución de una mujer en Florida en más de un siglo, desde 1848. Y a nivel nacional, fue la tercera mujer ejecutada desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976 y la primera en morir en la silla eléctrica desde 1957. Un triste récord, como dices. Sí, un triste récord. En fin, para resumir un poco la escalofriante historia de Judy Buenoano, tenemos una serie de muertes sospechosas, todas ellas relacionadas con ella y en muchos casos con un claro móvil económico. Su arma favorita, el veneno. La muerte de su hijo, disfrazada de accidente, el intento de asesinato de su prometido con una bomba. Son detalles que, la verdad, ponen los pelos de punta. Lo que más me llama la atención a mí es la frialdad con la que actuaba, la planificación de sus crímenes. El veneno, el fraude a las aseguradoras, incluso el cambio de apellido, todo parece indicar una mente perversa y calculadora. Sí, desde luego. Y al final este caso nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué puede llevar a una persona a cometer actos tan terribles? ¿Qué hay en la mente de alguien como Judy Buenoano? Y otra pregunta, que no es menos importante, ¿cómo debemos entender la justicia en casos como este, en los que la persona condenada niega su culpabilidad hasta el final? En fin, son preguntas complejas que nos invitan a reflexionar. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Gracias por acompañarnos.